La sangre de Joaquín se congeló cuando Tormenta, el caballo indomable que llevaba 8 segundos montando, se detuvo en seco como golpeado por un rayo invisible. Entre la multitud confundida, los ojos del animal se clavaron en un anciano desconocido que lloraba con las manos extendidas, pronunciando un nombre que no era el suyo: Relámpago. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol caía implacable sobre el ruedo aquella tarde de domingo. Las gradas del rodeo de Santa María rebosaban de espectadores ansiosos, familias enteras que habían llegado desde temprano para asegurar los mejores lugares. El ambiente festivo se mezclaba con el olor a tierra, sudor y adrenalina. Para Joaquín Reyes, un jinete de 28 años con más de una década de experiencia en rodeos, este día representaba la culminación de años de esfuerzo y sacrificio. Había llegado a la final del campeonato nacional, y solo una prueba más lo separaba de la gloria y del premio en metálico que tanto necesitaba. Mientras se ajustaba los guantes de cuero gastado, Joaquín observaba a Tormenta, el imponente caballo alazán que le había tocado montar para la final. Era un animal magnífico, de más de 500 kilos, conocido en el circuito por su temperamento rebelde y su fuerza descomunal. Los mejores jinetes habían intentado domarlo, pero pocos habían logrado mantenerse sobre él los 8 segundos reglamentarios. Su pelaje brillaba bajo el sol como cobre pulido, y sus ojos oscuros parecían contener una sabiduría antigua que contrastaba con su espíritu indomable. «Hoy seremos tú y yo, amigo», murmuró Joaquín acercándose lentamente al corral donde Tormenta aguardaba. El caballo movió las orejas y resopló, como si entendiera perfectamente lo que estaba en juego. Roberto, el dueño del rancho donde Joaquín trabajaba como capataz, se acercó y le dio una palmada en el hombro. Era un hombre de rostro curtido por el sol y manos callosas que reflejaban décadas trabajando la tierra. «¿Listo, muchacho? Este es tu momento. No lo desperdicies», dijo con voz firme pero amable. Roberto había sido como un padre para Joaquín desde que lo acogió en su rancho cuando apenas era un adolescente sin familia ni rumbo. «Estoy listo, don Roberto. Hoy no fallaré», respondió Joaquín con determinación, aunque en su interior bullía una mezcla de miedo y expectación. El altavoz anunció su nombre, y una oleada de aplausos inundó el recinto. Joaquín respiró hondo, se ajustó el sombrero y caminó hacia la puerta del cajón donde ya habían introducido a Tormenta. El animal se agitaba inquieto, como si presintiera que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Joaquín montó con agilidad, acomodándose en la silla mientras los ayudantes se aseguraban de que todo estuviera en orden. Podía sentir la respiración agitada de Tormenta bajo sus piernas, el poder contenido en aquellos músculos que pronto se desatarían en una explosión de energía salvaje. «Mucha suerte, Joaquín», le dijo uno de los ayudantes. «Este caballo es especial, nunca se sabe cómo va a reaccionar». Joaquín asintió, concentrado en mantener la calma. Había montado cientos de caballos a lo largo de su carrera, pero algo en Tormenta era diferente. No era solo su tamaño o su fuerza, había algo en su mirada, una chispa de inteligencia que lo distinguía de otros animales. Cuando estuvo listo, Joaquín dio la señal. La puerta del cajón se abrió de golpe y Tormenta salió disparado como una bala, saltando y coceando con una furia desatada. El público contuvo la respiración mientras observaban el espectáculo de hombre y bestia en perfecta discordia. Joaquín se aferraba con todas sus fuerzas, utilizando cada técnica que había aprendido a lo largo de los años. Su cuerpo se movía en sincronía con los violentos embates del animal, anticipando cada salto, cada giro brusco. 3 segundos, 4 segundos. Tormenta no daba tregua.
Sus movimientos eran cada vez más violentos, como si estuviera poseído por una fuerza sobrenatural. 6 segundos. 7. El público rugía, animando a Joaquín que, contra todo pronóstico, seguía firmemente montado sobre el lomo de Tormenta. Solo un segundo más y la victoria sería suya. Fue entonces cuando ocurrió algo inexplicable. Tormenta, que hasta ese momento había sido un torbellino de furia y movimiento, se detuvo en seco. Completamente inmóvil, como una estatua en medio del ruedo, el caballo quedó paralizado. Joaquín, desconcertado, miró a su alrededor sin entender qué estaba pasando. El público guardó silencio, confundido ante la repentina calma. «Vamos, Tormenta», gritó Joaquín, dándole un ligero golpe con los talones para que continuara. Pero el caballo no se movió. Su cuerpo temblaba ligeramente, pero sus patas parecían clavadas en la tierra. El juez del rodeo, tan desconcertado como todos, no sabía si dar por terminada la prueba o esperar. Nunca antes había sucedido algo semejante en una final. Joaquín intentó nuevamente hacer avanzar al caballo, pero fue inútil. Tormenta parecía hipnotizado, su mirada fija en un punto más allá del ruedo. Siguiendo la dirección de los ojos del caballo, Joaquín miró hacia donde Tormenta tenía fija la mirada. Al principio no vio nada fuera de lo común, solo la valla que separaba el ruedo de las primeras filas de espectadores. Pero entonces lo notó. Un hombre mayor, de unos 70 años, de pie entre la multitud. Vestía ropas sencillas de vaquero, con un sombrero gastado que ensombrecía parcialmente su rostro curtido por el tiempo. El hombre y Tormenta parecían comunicarse en un lenguaje silencioso que nadie más podía entender. Había algo familiar en aquel anciano, algo que Joaquín no podía precisar, pero que despertaba en él una extraña sensación. «¿Qué está pasando?», preguntó uno de los jueces acercándose a Joaquín. «No lo sé», respondió el jinete sin apartar la vista del anciano. «El caballo simplemente se niega a moverse». El silencio en el rodeo era absoluto. Miles de personas contenían la respiración ante aquella escena inusual. Joaquín, decidido a entender lo que ocurría, desmontó lentamente. En lugar de alejarse de Tormenta como dictaban las normas de seguridad, se quedó junto al animal, acariciando suavemente su cuello para tranquilizarlo. «¿Qué ves, amigo?», le susurró al oído. «¿Qué es lo que tanto te perturba?». Como respuesta, Tormenta relinchó suavemente y dio un paso hacia adelante, el primero desde que se había quedado paralizado. Luego otro, y otro más, avanzando lentamente hacia la valla donde se encontraba el anciano. Joaquín, sorprendido, caminaba a su lado, como si ambos estuvieran siendo guiados por una fuerza invisible. Los organizadores del rodeo intentaron intervenir, pero Roberto les hizo una señal para que esperaran. Él también había notado algo inusual en aquel momento, una conexión que trascendía lo ordinario. Cuando Tormenta llegó a la valla, el anciano extendió una mano arrugada y callosa. El caballo, aquel ser indomable que había derribado a los jinetes más experimentados, acercó su hocico a la mano del hombre con una mansedumbre sorprendente. «Hola, viejo amigo», dijo el anciano con voz quebrada por la emoción. «Han pasado muchos años, pero nunca te olvidé». Joaquín observaba la escena sin comprender. ¿Cómo era posible que aquel hombre conociera a Tormenta? El caballo había sido criado en el rancho de uno de los más prestigiosos criadores de caballos de rodeo del país, lejos de aquel pueblo. «Disculpe, señor», se atrevió a preguntar Joaquín, «¿conoce a este caballo?». El anciano levantó la mirada hacia él, y Joaquín pudo ver que sus ojos estaban húmedos por las lágrimas contenidas. «Más de lo que puedes imaginar, muchacho», respondió con una sonrisa triste. «Este no es Tormenta como ustedes lo llaman. Su verdadero nombre es Relámpago,
y fue mi compañero durante más de 10 años. La revelación cayó como un rayo sobre Joaquín. Relámpago era un nombre legendario en los círculos de rodeo, un caballo que había desaparecido misteriosamente hacía 5 años, tras una de las competencias más importantes del país. Su dueño, un viejo vaquero llamado Manuel Sánchez, había ofrecido una recompensa por cualquier información, pero con el tiempo, la historia había quedado olvidada. «¿Usted es Manuel Sánchez?», preguntó Joaquín, recordando los relatos que había escuchado. El anciano asintió lentamente, sin dejar de acariciar el hocico de Relámpago, que ahora temblaba ligeramente, como si estuviera reviviendo recuerdos de un pasado lejano. «Me lo robaron una noche», comenzó a explicar Manuel, mientras el público y los organizadores escuchaban en completo silencio. «Lo busqué por cielo y tierra, pero fue como si se lo hubiera tragado la tierra. Nunca perdí la esperanza de encontrarlo, y cuando escuché sobre este rodeo algo me dijo que debía venir a ver». Joaquín sentía un nudo en la garganta. Había escuchado rumores sobre el origen de Tormenta, sobre cómo había aparecido de la nada en la cuadra de uno de los criadores más poderosos de la región, pero nunca había dado crédito a esas historias. Roberto se acercó a la valla, intrigado por lo que estaba sucediendo. El rostro del anciano Manuel reflejaba una mezcla de dolor y alegría que solo puede sentir quien recupera algo que creía perdido para siempre. Los organizadores del rodeo, desconcertados, se reunieron rápidamente para discutir cómo proceder ante tan insólita situación. «Necesito hablar con usted, señor Sánchez», dijo Roberto con respeto. «Si lo que dice es verdad, esto cambia todo». «Cada cicatriz en su cuerpo cuenta nuestra historia», respondió Manuel sin apartar la mirada de su caballo. «Tiene una marca en forma de media luna bajo la crin en el lado derecho y una cicatriz en la pata trasera izquierda de cuando saltó una cerca de alambre cuando apenas tenía 2 años». Joaquín, sorprendido, se acercó a verificar. Efectivamente, ahí estaban las marcas exactamente como Manuel las había descrito, detalles que no aparecían en ningún registro oficial y que solo el verdadero dueño podía conocer. «Es cierto», confirmó Joaquín, mirando a Roberto con asombro. «Todo lo que dice es verdad». El público, que hasta ese momento había observado en silencio, comenzó a murmurar. La historia se propagaba de boca en boca. El legendario Relámpago había sido encontrado después de 5 años, en medio de la final del campeonato nacional. Los periodistas presentes ya tecleaban frenéticamente en sus teléfonos, conscientes de que estaban presenciando una historia que daría la vuelta al país. «Señores, necesitamos una pausa», anunció el presentador por los altavoces. «Les pedimos paciencia mientras resolvemos esta situación extraordinaria». Manuel, ajeno al revuelo que había causado, solo tenía ojos para Relámpago. Lentamente, con la autorización de los organizadores, cruzó la valla ayudado por Joaquín. Sus piernas viejas y cansadas temblaban, no tanto por el esfuerzo físico, sino por la emoción de estar nuevamente cerca de su compañero de tantos años. «Han sido 5 años largos, amigo mío», le susurró al caballo, mientras acariciaba su cuello. «5 años buscándote sin descanso». Relámpago resopló suavemente, como si entendiera cada palabra. Para sorpresa de todos, el caballo que minutos antes había sido un torbellino indomable, ahora parecía manso como un cordero bajo las caricias de aquel anciano. «¿Cómo está tan seguro de que es su caballo?», preguntó uno de los jueces, aún escéptico. «Podría ser una coincidencia». Manuel sonrió con paciencia. Sin decir palabra, silbó una melodía peculiar, apenas audible en el vasto ruedo. El efecto fue inmediato. Relámpago irguió las orejas y comenzó a mover la cabeza al ritmo de aquella tonada, como si estuviera ejecutando una danza que solo él y su antiguo dueño conocían.
Le enseñé esto cuando era un potro, explicó Manuel. Era nuestra forma de comunicarnos en las largas travesías por las montañas. El escepticismo del juez se desvaneció ante la evidencia. No había forma de que aquel caballo hubiera aprendido ese comportamiento tan específico con nadie más que su verdadero dueño. Mientras tanto, a unos metros de allí, un hombre de mediana edad observaba la escena con creciente nerviosismo. Era Ernesto Carvajal, uno de los criadores más respetados del circuito de rodeo y actual dueño registrado de Tormenta. Su rostro, normalmente imperturbable, ahora mostraba signos evidentes de preocupación. «Esto es absurdo», murmuró a uno de sus empleados. «Ese viejo está confundido. El caballo es mío. Tengo todos los papeles que lo demuestran». Pero dentro de él, Ernesto sabía que mentía. Recordaba perfectamente la noche en que sus hombres habían entrado al modesto rancho de Manuel Sánchez para robar a Relámpago. El caballo ya era famoso por su espíritu indomable y su excepcional físico, cualidades que lo convertían en un ejemplar valiosísimo para cualquier criador. Ernesto había pagado una suma considerable a los ladrones y luego había falsificado documentos para registrarlo como nacido en su rancho, cambiándole el nombre a Tormenta para borrar su pasado. Durante 5 años, Ernesto había construido una fortuna gracias a Relámpago. Lo había utilizado como semental para mejorar su línea de caballos de rodeo y había ganado sumas importantes en apuestas cuando lo presentaba en competencias. Ahora, todo ese imperio estaba en peligro de derrumbarse por la aparición de un viejo vaquero al que todos creían demasiado pobre y demasiado viejo para encontrar a su caballo robado. «Debemos actuar rápido», le dijo a su abogado, que siempre lo acompañaba a los eventos importantes. «Ese viejo no tiene pruebas legales de que el caballo le pertenezca. Todos mis papeles están en regla». Mientras Ernesto planeaba su defensa, en el centro del ruedo la emotiva reunión continuaba. Manuel había comenzado a contar su historia a los organizadores y al público que se había acercado lo suficiente para escuchar. «Relámpago nació en mi pequeño rancho», explicó con voz cargada de nostalgia. «Su madre murió durante el parto, así que tuve que criarlo yo mismo. Le daba leche con un biberón cada 3 horas. Dormía junto a él en el establo durante los fríos inviernos. Crecimos juntos, él y yo, confiando el uno en el otro». Las palabras del anciano resonaban en el silencioso ruedo. Hasta los más escépticos no podían negar la conexión evidente entre el hombre y el animal. Cuando cumplió 2 años, comencé a entrenarlo, no con los métodos brutales que algunos usan, sino con paciencia y respeto. Relámpago aprendió rápido, era inteligente y valiente. Pronto comenzamos a participar en rodeos locales y nunca nos vencieron. No porque yo fuera un gran jinete, sino porque entre nosotros había un entendimiento perfecto. Joaquín escuchaba fascinado. Él había crecido admirando a jinetes como Manuel Sánchez, hombres que trataban a sus caballos como compañeros, no como herramientas. Hombres que entendían que un buen vaquero no se mide por su capacidad de domar a un animal salvaje, sino por su habilidad para comunicarse con él. Hace 5 años, después de ganar el campeonato regional, regresamos a casa tarde en la noche, continuó Manuel, su voz ahora más grave. Estábamos celebrando. Relámpago tenía su propia ración especial de avena con miel, su favorita después de una competencia. Me fui a dormir y cuando desperté a la mañana siguiente, él ya no estaba. La cerca estaba cortada, había marcas de camioneta en el lodo. Me lo habían robado. Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro arrugado de Manuel. No intentaba ocultarlas, no le avergonzaba mostrar cuánto significaba aquel animal para él. Lo busqué durante meses, vendí casi todo lo que tenía para ofrecer una recompensa, para viajar a rodeos lejanos con la esperanza de encontrarlo.
Algunos se compadecían de mí, un viejo loco buscando a su caballo. Otros simplemente me ignoraban, pero nunca perdí la fe. En ese momento, como para confirmar la historia de su dueño, Relámpago apoyó suavemente su cabeza en el hombro de Manuel, en un gesto tan íntimo y lleno de confianza que arrancó suspiros de emoción entre los presentes. Hace una semana escuché rumores sobre un caballo llamado Tormenta que participaría en la final del campeonato nacional. Decían que era indomable, que tenía un espíritu feroz que ningún jinete había logrado quebrantar. Y supe en mi corazón que era él, que era mi Relámpago. Roberto, conmovido por la historia, miró a Joaquín significativamente. Ambos sabían lo que tenían que hacer. «Señor Sánchez», dijo Joaquín, quitándose el sombrero en señal de respeto. «No sé quién le robó a Relámpago ni cómo llegó a ser inscrito en este rodeo, pero le prometo que haremos todo lo posible para que se haga justicia». Manuel asintió agradecido, pero antes de que pudiera responder, la voz de Ernesto Carvajal resonó en el ruedo. «Esto es un fraude», gritó mientras avanzaba hacia ellos con paso decidido, seguido por su abogado y 2 guardias de seguridad. «Ese caballo me pertenece legalmente. Tengo todos los documentos que lo prueban. No permitiré que un viejo mentiroso arruine mi reputación con historias inventadas». El ambiente, que había sido de emoción y asombro, se cargó repentinamente de tensión. Relámpago, sintiendo la hostilidad en la voz de Ernesto, se agitó nervioso. Manuel colocó una mano tranquilizadora en su cuello. «Tranquilo, amigo», le susurró. «Esta vez no permitiré que te alejen de mí». Joaquín se interpuso entre Manuel y Ernesto, enfrentando al criador con una mirada firme. «Señor Carvajal, todos hemos visto la conexión entre este hombre y el caballo. No hay documento que pueda falsificar eso». «Apártate, mocoso», espetó Ernesto cada vez más furioso. «Esto no es asunto tuyo. Ese caballo vale más de lo que tú ganarás en toda tu vida, y no voy a perderlo por un espectáculo sentimental». La multitud comenzaba a tomar partido. Algunos apoyaban a Manuel, conmovidos por su historia y por la evidente relación con Relámpago. Otros, especialmente aquellos que tenían negocios con Ernesto o que habían apostado grandes sumas a Tormenta, respaldaban al criador. Los organizadores del rodeo, conscientes de que la situación podía descontrolarse, intentaron mediar. Pero era evidente que aquello ya no era solo una disputa por la propiedad de un caballo. Era un conflicto entre 2 formas de entender la relación entre el hombre y los animales, entre el valor comercial y el valor emocional. El presidente del jurado, un hombre de avanzada edad llamado Alejandro Méndez, respetado por su integridad y conocimiento del mundo ecuestre, se aproximó al grupo con paso decidido. Su presencia impuso un silencio inmediato. Tenía ese tipo de autoridad que no necesitaba alzar la voz para hacerse respetar. «Señores, esto no puede resolverse en medio de un espectáculo», dijo con voz serena pero firme. «Propongo que nos reunamos en privado para analizar la situación. Mientras tanto, el caballo quedará bajo custodia neutral, en los establos del rodeo, hasta que se determine su legítima propiedad». Ernesto apretó los puños, visiblemente contrariado. No había esperado que el asunto se tomara tan en serio. Había contado con que la palabra de un criador prominente como él pesaría más que la de un viejo vaquero sin recursos. «No hay nada que analizar», protestó. «Tengo todos los papeles en regla. Ese caballo nació en mi rancho, de mi yegua Lucero y mi semental Huracán. Puedo traer testigos que lo confirmen». Manuel negó suavemente con la cabeza. «Mentiras», dijo con tristeza. «Este caballo nació en mi pequeño rancho en la sierra. Y aunque no tengo documentos elegantes como los suyos, señor Carvajal, tengo algo que usted nunca tendrá:
la verdad. Relámpago, como si entendiera la gravedad del momento, mantuvo su cabeza junto a Manuel. El contraste entre el anciano humilde, con su ropa gastada y sus manos callosas, y el magnífico animal de músculos poderosos y mirada inteligente, creaba una imagen que ninguno de los presentes olvidaría jamás. «Propongo algo», intervino Roberto, que hasta entonces había observado en silencio. «Un reto que determine quién es el verdadero dueño». Todos los ojos se volvieron hacia él, intrigados. «Muchos pueden falsificar papeles», continuó Roberto, «pero nadie puede falsificar el vínculo entre un hombre y su caballo. Propongo que tanto el señor Sánchez como el señor Carvajal intenten montar a Relámpago, sin restricciones, sin cinchas, sin nada más que la confianza mutua. El caballo elegirá a su verdadero dueño». Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Incluso el presidente del jurado asintió, considerando la propuesta. Era una solución que apelaba al sentido de justicia natural que predominaba en el mundo de los vaqueros, donde la palabra de un hombre y su relación con los animales valían más que cualquier documento legal. «Eso es absurdo», exclamó Ernesto, visiblemente nervioso. «No voy a someter mi propiedad a un espectáculo circense. Exijo que se respeten mis derechos legales». «¿Tiene miedo, señor Carvajal?», preguntó Joaquín, con una sonrisa desafiante. «Si realmente es su caballo, como afirma, no debería temer montarlo sin restricciones, a menos que sepa que está mintiendo». La provocación dio en el blanco. Ernesto no podía permitirse mostrar debilidad frente a tantos testigos. Su reputación, construida a lo largo de años, estaba en juego. «No tengo miedo», respondió entre dientes. «Pero no veo por qué debo probar nada. Yo soy la víctima aquí, no el acusado». «Entonces no tiene nada que perder aceptando el reto», insistió Roberto. «Si realmente es su caballo, como dice, no habrá problema. Y todos seremos testigos de ello». Ernesto miró a su alrededor, consciente de que estaba siendo arrinconado. Los murmullos del público aumentaban, y podía sentir cómo la opinión general comenzaba a volverse en su contra. No tenía otra opción que aceptar. «Está bien», concedió finalmente. «Acepto el reto, pero con una condición. Si demuestro que el caballo es mío, quiero que ese viejo sea arrestado por difamación y por intentar robar mi propiedad». Manuel, que había permanecido en silencio, acariciando a Relámpago, levantó la mirada con dignidad. «Y si yo demuestro que es mi caballo», dijo con voz clara a pesar de su edad, «quiero que se investigue cómo llegó a sus manos, señor Carvajal, porque el robo de ganado sigue siendo un delito grave en este país». La tensión en el ambiente era palpable. El presidente del jurado miró a ambos hombres y luego asintió. «Muy bien. El reto se llevará a cabo aquí mismo en 15 minutos. Mientras tanto, el caballo será llevado a un corral neutral, sin contacto con ninguna de las partes». Mientras los preparativos se ponían en marcha, Joaquín se acercó a Manuel preocupado por el anciano. «¿Está seguro de esto, don Manuel? Ese caballo ha estado 5 años lejos de usted, y por lo que vimos hoy, sigue siendo indomable para casi cualquiera». Manuel sonrió con serenidad. En sus ojos cansados brillaba una chispa de confianza que conmovió a Joaquín. «Hijo, cuando creas un vínculo verdadero con un animal, ese vínculo no se rompe jamás, no importa el tiempo ni la distancia. Relámpago me reconoció hoy después de 5 años de separación. Confío en él, y él confía en mí. Eso es algo que el dinero no puede comprar». Mientras tanto, Ernesto se reunía apresuradamente con sus hombres en un rincón del rodeo. Su rostro estaba contraído por la furia y el miedo. «Esto es un desastre», siseó. «Necesito que preparen algo para tranquilizar a ese condenado caballo. No puedo arriesgarme a que me tire frente a todos». «Jefe, no hay tiempo para drogar al caballo»,
respondió uno de sus empleados nervioso. Además, están vigilándolo. Si nos descubren intentando manipularlo, perderemos todo. Ernesto maldijo por lo bajo. Sabía perfectamente que jamás había logrado montar a Tormenta sin la ayuda de equipamiento especial y a veces sin sedantes que disminuyeran su resistencia. Pero ahora tendría que intentarlo frente a cientos de testigos y sin ninguna ayuda. «Traigan mi mejor silla», ordenó finalmente, «y mi látigo. Si ese animal intenta rebelarse, sabrá quién manda». Los 15 minutos pasaron rápidamente. El público, que inicialmente había acudido para presenciar la final del campeonato, ahora era testigo de un drama mucho más intenso y personal. La noticia se había extendido y gente de los alrededores había comenzado a llegar, atraída por los rumores de lo que estaba sucediendo. Relámpago fue conducido al centro del ruedo, donde esperaba sin arneses ni restricciones. Su pelaje brillaba bajo el sol de la tarde y su mirada parecía más inteligente y alerta que nunca, como si comprendiera la importancia del momento. El presidente del jurado tomó la palabra nuevamente. «El reto es simple. Tanto el señor Carvajal como el señor Sánchez intentarán montar al caballo sin ningún tipo de restricción. No se permite el uso de sillas, cinchas, espuelas ni látigos. Solo el hombre y el animal. El orden se decidirá por sorteo». Un joven ayudante se acercó con un sombrero que contenía 2 papeles doblados. Ernesto, con un gesto brusco, metió la mano y sacó uno. Lo desdobló y su rostro se ensombreció aún más. «El señor Carvajal será el primero», anunció el presidente. Ernesto avanzó hacia el centro del ruedo, intentando proyectar una confianza que estaba lejos de sentir. Vestía un traje de vaquero lujoso, con botas de piel exótica y un sombrero que probablemente costaba más que todo el guardarropa de Manuel. «Tranquilo, Tormenta», dijo en voz alta mientras se acercaba al caballo, más para impresionar al público que por verdadero afecto. «Soy yo, tu dueño». Relámpago levantó la cabeza al escuchar la voz de Ernesto. Sus orejas se movieron nerviosamente y sus ojos mostraron un brillo que cualquier conocedor de caballos habría identificado como desconfianza. Ernesto se acercó con cautela, consciente de que un movimiento brusco podría provocar una reacción violenta del animal. Extendió una mano para tocar el cuello de Relámpago, pero el caballo se apartó, relinchando con evidente desagrado. «Vamos, estúpido animal», murmuró Ernesto entre dientes, lo suficientemente bajo para que solo el caballo pudiera oírlo. «No me hagas quedar mal o lo pagarás caro». Relámpago pareció entender la amenaza implícita en esas palabras. Sus ojos se encendieron con una chispa de rebeldía y antes de que Ernesto pudiera intentar montarlo, el caballo se alzó sobre sus patas traseras, relinchando con furia. Ernesto retrocedió, asustado por la súbita reacción. El público contuvo la respiración, algunos incluso rieron al ver cómo el supuesto dueño era rechazado tan categóricamente por el animal que decía haber criado. «Está nervioso por todo este circo», se excusó Ernesto, intentando salvar la situación. «Necesita calmarse». Hizo un nuevo intento, esta vez acercándose desde otro ángulo, pero el resultado fue aún peor. Relámpago no solo se negó a dejarse tocar, sino que comenzó a correr en círculos alrededor de Ernesto, como burlándose de él, manteniéndose siempre fuera de su alcance. La humillación de Ernesto era evidente. Su rostro, antes arrogante, ahora estaba rojo de vergüenza y rabia. Después de varios intentos infructuosos, el presidente del jurado intervino. «Creo que ha quedado claro que el caballo no reconoce al señor Carvajal como su dueño», declaró. «Es el turno del señor Sánchez». Manuel avanzó lentamente hacia el centro del ruedo. A diferencia de Ernesto, no llevaba ropa ostentosa ni proyectaba un aire de superioridad. Era solo un anciano humilde,
con el corazón lleno de amor por el animal que había criado desde potrillo. «Relámpago», llamó Manuel con voz suave. El efecto fue inmediato y sorprendente. El caballo, que momentos antes corría agitado, se detuvo en seco. Sus orejas se movieron hacia adelante, captando la voz del anciano, y su mirada se fijó en Manuel con una atención absoluta. «Ven aquí, viejo amigo», continuó Manuel, extendiendo una mano arrugada. Relámpago avanzó sin vacilación hacia Manuel. No había miedo ni desconfianza en sus movimientos, solo reconocimiento y algo que casi parecía alivio. Cuando llegó junto al anciano, bajó suavemente su cabeza, permitiendo que Manuel acariciara su frente, justo en el punto donde una pequeña mancha blanca rompía la uniformidad de su pelaje alazán. «¿Me recuerdas este lugar, verdad?», murmuró Manuel, acariciando el punto blanco. «La marca de la luna, la llamábamos. Decía mi abuelo que los caballos que nacen con una estrella en la frente son benditos, que tienen un espíritu especial». El público observaba en completo silencio, cautivado por la escena. Hasta los más escépticos podían percibir la conexión profunda entre el hombre y el animal, un vínculo forjado a través de años de confianza y respeto mutuo. Manuel continuó hablándole suavemente a Relámpago, como si estuvieran solos en el mundo, compartiendo recuerdos de días pasados. «¿Recuerdas aquellas mañanas en la sierra, cuando salíamos al amanecer y el rocío cubría los pastos? ¿Recuerdas cómo te gustaba correr junto al arroyo, salpicando agua con tus cascos?» Con cada palabra, Relámpago parecía relajarse más. Su respiración se acompasaba con la de Manuel, como si ambos fueran parte de un mismo ser. Entonces, con un movimiento sorprendentemente ágil para su edad, Manuel se acercó al costado de Relámpago y, apoyando ligeramente las manos en su lomo, dio un pequeño salto y se encaramó sobre él. No hubo resistencia, no hubo tensión. El caballo permaneció perfectamente quieto, como si entendiera exactamente lo que Manuel necesitaba. Una vez montado, Manuel no necesitó espuelas ni riendas para comunicarse con Relámpago. Bastó un ligero toque de sus talones en los flancos del animal para que éste comenzara a caminar tranquilamente por el ruedo. A una palabra susurrada, Relámpago aumentó la velocidad hasta un trote elegante. Con otra indicación apenas perceptible, el caballo ejecutó un perfecto giro sobre sí mismo. Era una danza silenciosa entre jinete y montura, una demostración de armonía que dejó boquiabiertos a los espectadores. No era el espectáculo frenético de un caballo salvaje siendo dominado por la fuerza, sino la comunión perfecta entre dos seres que se entendían completamente. Finalmente, Manuel dirigió a Relámpago hacia el centro del ruedo y, con una caricia en su cuello, le indicó que se detuviera. El caballo obedeció al instante, quedando inmóvil mientras Manuel desmontaba con cuidado. Un silencio reverencial invadió el lugar, seguido por una explosión de aplausos. La gente se había puesto de pie, conmovida por lo que acababan de presenciar. No era solo la demostración de la propiedad de un caballo, era la revelación de una verdad más profunda, que la relación entre humanos y animales puede basarse en el amor y el respeto, no en la dominación. Ernesto Carvajal, por su parte, observaba la escena con una mezcla de rabia y temor. Sabía que había perdido no solo el reto, sino también la batalla por mantener oculta la verdad. Si se investigaba cómo había adquirido a Relámpago, podrían descubrirse otros negocios turbios, otras propiedades mal habidas. El presidente del jurado se adelantó, con una sonrisa que no podía ocultar. «Creo que la prueba ha sido concluyente», declaró. «No hay duda de que este caballo reconoce al señor Manuel Sánchez como su legítimo dueño». Una nueva ovación estalló entre el público. Manuel, con lágrimas en los ojos,
Abrazó el cuello de Relámpago, quien respondió con un suave resoplido. «Gracias por no olvidarme», murmuró el anciano. Roberto y Joaquín se acercaron a Manuel, seguidos por varios vaqueros del rodeo que querían felicitar al anciano por la impresionante demostración. «Don Manuel», dijo Joaquín, «eso fue lo más hermoso que he visto en un rodeo. Usted nos ha dado una lección a todos». Manuel sonrió con modestia. «No he hecho nada extraordinario, muchacho. Solo he tratado a Relámpago como lo que es, no una máquina de competir, no una propiedad, sino un compañero, un amigo». Mientras tanto, Ernesto, viendo que la situación se volvía cada vez más adversa para él, decidió que era momento de retirarse. Con un gesto brusco indicó a sus hombres que lo siguieran y comenzó a dirigirse hacia la salida. «Un momento, señor Carvajal», llamó el presidente del jurado. «Esto no ha terminado. Hay asuntos legales que deben ser aclarados». Ernesto se detuvo, maldiciendo interiormente su mala suerte. Sabía que no tenía escapatoria, no con tantos testigos. «No sé a qué se refiere», respondió, intentando mantener la compostura. «Obviamente hay un malentendido aquí. Si el caballo prefiere al señor Sánchez, no voy a discutir. Pueden quedárselo». «No es tan simple», intervino Roberto. «Usted ha registrado a este caballo bajo un nombre falso, lo ha presentado como propio en competencias oficiales, ha ganado premios y ha lucrado con él. Si realmente fue robado, como afirma don Manuel, eso constituye varios delitos graves». La multitud comenzó a murmurar y varios de los presentes asintieron. El robo de ganado era un delito que despertaba particular indignación en las comunidades rurales, donde los animales no solo representaban un valor económico, sino también un modo de vida. «¿Tiene pruebas de que el caballo fue robado?», preguntó Ernesto a la defensiva. «Porque yo tengo documentos que demuestran mi propiedad». «¿Qué tiene él? ¿Historias sentimentales? ¿Un truco de circo con un caballo?». Manuel, que había permanecido en silencio junto a Relámpago, habló entonces con una calma que contrastaba con la agitación de Ernesto. «Tengo testigos del robo. Mis vecinos vieron la camioneta esa noche. Y tengo algo más. La verdad. La verdad no necesita papeles para existir, señor Carvajal». Antes de que Ernesto pudiera responder, uno de sus empleados, un joven vaquero llamado Miguel, dio un paso al frente. Su rostro reflejaba una lucha interna, como si estuviera a punto de tomar una decisión difícil. Yo sé cómo llegó ese caballo al rancho del señor Carvajal», dijo con voz temblorosa. Todos los ojos se volvieron hacia él. Ernesto lo miró con una mezcla de incredulidad y furia. «Cierra la boca, idiota», le espetó. Pero Miguel, aunque visiblemente nervioso, continuó. «Trabajaba para don Manuel hace 5 años. Ernesto me ofreció una buena suma para informarle sobre Relámpago, sobre sus rutinas, sobre cuándo estaría solo. Yo necesitaba el dinero. Mi madre estaba enferma y...». Se interrumpió, incapaz de continuar, avergonzado por lo que había hecho. «Yo no participé en el robo directamente», aclaró después de un momento. «Pero supe quién lo hizo. Fueron los hermanos Suárez, que trabajan para el señor Carvajal. Él les pagó bien por el trabajo». Un silencio sepulcral cayó sobre el rodeo. La confesión de Miguel era tan inesperada como devastadora para Ernesto. No solo confirmaba la versión de Manuel, sino que implicaba directamente a Ernesto en el robo. «Está mintiendo», intentó defenderse Ernesto. «Este mocoso quiere extorsionarme». «Probablemente está compinchado con el viejo», pero su voz carecía de convicción. El rostro de Miguel mostraba remordimiento genuino, no la astucia de alguien que intenta engañar. «Puedo llevarte al lugar exacto donde escondieron a Relámpago durante las primeras semanas», continuó Miguel, dirigiéndose ahora al presidente del jurado. «Un viejo establo abandonado a las afueras de Tlaxcala.
Ahí lo mantuvieron hasta que lo trasladaron al rancho del señor Carvajal, donde le cambiaron el nombre a Tormenta. La precisión de los detalles hacía imposible dudar de su testimonio. Ernesto, comprendiendo que su situación era insostenible, intentó una retirada desesperada. Hizo una señal a sus guardaespaldas, que inmediatamente se colocaron a su lado intentando crear un corredor hacia la salida. «Esto es un ultraje», gritó mientras retrocedía. «Mi abogado se encargará de todos ustedes. No saben con quién se están metiendo». Pero antes de que pudiera alcanzar la salida, 2 policías rurales que habían estado presenciando el rodeo se interpusieron en su camino. Uno de ellos, un hombre robusto de rostro severo, habló con autoridad. «Señor Carvajal, creo que tendrá que acompañarnos a la comisaría. Hay algunas preguntas que necesitamos hacerle sobre el origen de ese caballo». Ernesto miró a su alrededor, buscando una escapatoria, pero estaba completamente rodeado. Sus propios hombres, viendo que la situación se había vuelto legalmente comprometedora, comenzaban a alejarse discretamente, no queriendo verse implicados en un delito de robo de ganado. Con un gesto de derrota, Ernesto Carvajal finalmente cedió ante la autoridad. Sus hombros, antes erguidos con arrogancia, ahora se hundían bajo el peso de la vergüenza pública. Mientras los policías lo escoltaban fuera del ruedo, el murmullo de la multitud lo acompañaba como un recordatorio constante de su caída. «Esto no quedará así», amenazó, lanzando una última mirada cargada de odio hacia Manuel. «Tengo conexiones, influencias. No saben con quién se están metiendo». Pero sus palabras, antes intimidantes, ahora sonaban huecas. El poder que una vez ostentó se desmoronaba ante la simple verdad que Manuel y Relámpago habían demostrado frente a todos. Una vez que Ernesto desapareció de la vista, la atención volvió a centrarse en Manuel y su caballo. El anciano permanecía junto a Relámpago, como si temiera que al separarse de él, el animal pudiera desvanecerse nuevamente de su vida. «Don Manuel», dijo el presidente del jurado acercándose con respeto, «lo que hemos presenciado hoy es algo excepcional. En nombre de la organización del rodeo, queremos expresarle nuestras más sinceras disculpas por haber permitido que Relámpago participara sin verificar adecuadamente su procedencia». Manuel asintió suavemente, sin rastro de resentimiento en su rostro. «No tienen por qué disculparse», respondió. «Ustedes no sabían, y en cierto modo si Relámpago no hubiera estado aquí hoy, quizás nunca lo hubiera encontrado». El presidente sonrió, conmovido por la nobleza del anciano. «Aún así, nos gustaría compensarle de alguna manera. El premio del campeonato, aunque técnicamente la competencia quedó interrumpida, creemos que sería justo otorgárselo a usted y a Relámpago». Manuel pareció sorprendido por la oferta. El premio en metálico del campeonato nacional era considerable, una suma que cambiaría completamente su situación económica después de años de estrechez. «Yo no vine aquí buscando dinero», dijo finalmente. «Solo quería recuperar a mi amigo». «Lo entendemos», insistió el presidente, «pero es lo correcto. Además, estoy seguro de que usted y Relámpago habrían ganado de todas formas si las circunstancias hubieran sido diferentes». Tras un momento de duda, Manuel aceptó con un gesto de gratitud. El dinero no cambiaría lo que sentía por Relámpago, pero le permitiría ofrecerle al caballo el cuidado que merecía después de tantos años de separación. Mientras tanto, Joaquín observaba la escena con una mezcla de emociones. Había acudido al rodeo con la esperanza de ganar el campeonato, de demostrar su valía como jinete. En lugar de eso, había sido testigo de algo mucho más valioso, una lección sobre la verdadera relación entre un hombre y su caballo. «¿En qué piensas, muchacho?», le preguntó Roberto, notando su expresión reflexiva. «En que hemos estado equivocados todo este tiempo», respondió Joaquín. «Creíamos que ser un buen jinete consistía en domar,
en someter al animal a nuestra voluntad. Pero lo que don Manuel nos ha enseñado hoy es completamente diferente. No se trata de dominar, sino de comprender, de respetar. Roberto asintió, colocando una mano sobre el hombro de su protegido. Esa es una lección valiosa, Joaquín, una que muchos tardan toda una vida en aprender, si es que alguna vez lo hacen. Con el asunto de la propiedad de Relámpago resuelto, al menos temporalmente, llegó el momento de decidir qué hacer a continuación. Manuel no tenía vehículo para transportar a Relámpago, y su pequeño rancho quedaba a varios días de viaje. Don Manuel, dijo Roberto, mi rancho está a solo 2 horas de aquí. ¿Por qué no vienen usted y Relámpago con nosotros? Pueden descansar allí hasta que decidamos cómo proceder. La oferta era generosa y práctica. Manuel, aunque ansioso por regresar a su hogar con Relámpago, reconocía que necesitaban un lugar seguro para pasar los próximos días, especialmente considerando que Ernesto Carvajal, a pesar de su detención, seguía siendo un hombre poderoso con muchos aliados. Se lo agradezco mucho, don Roberto, aceptó Manuel. Relámpago y yo estaremos en deuda con ustedes. Así, mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojizos, los preparativos para el traslado comenzaron. Relámpago fue conducido al remolque para caballos de Roberto, aunque no sin cierta resistencia inicial. El animal, después de su experiencia con Ernesto, parecía desconfiar de cualquier tipo de confinamiento. Tranquilo, amigo, le susurró Manuel, acariciando su cuello. Esta vez es diferente. Vamos a un lugar seguro, y yo estaré contigo todo el tiempo. Las palabras del anciano parecieron calmar a Relámpago, que finalmente entró en el remolque sin protestar más. Manuel insistió en viajar junto a él, negándose a separarse ni siquiera durante el trayecto. Han sido 5 años de separación forzada, explicó a Roberto. No quiero que estés solo ni un minuto más. El camino hacia el rancho de Roberto transcurrió en un silencio cómodo, interrumpido ocasionalmente por el suave relincho de Relámpago o por algún comentario de Joaquín sobre los eventos del día. La tensión y la emoción habían agotado a todos, especialmente a Manuel, cuya edad avanzada hacía que cada esfuerzo pesara el doble. Al llegar al rancho, una modesta pero bien cuidada propiedad con amplios pastizales y establos limpios, Manuel sintió una inmediata sensación de paz. Era un lugar donde Relámpago podría recuperarse de los años de maltrato bajo el yugo de Ernesto. Bienvenidos a mi hogar, dijo Roberto con una sonrisa cálida. No es nada lujoso, pero aquí encontrarán solo respeto y amistad. Relámpago fue instalado en el mejor establo, con abundante paja fresca y agua limpia. Manuel, a pesar del cansancio, insistió en supervisar personalmente cada detalle del acomodo de su caballo. Necesita sentirse seguro, explicó mientras acomodaba la paja. Ha pasado por mucho, y los caballos tienen memoria. Cada gesto amable ayuda a borrar los recuerdos dolorosos. Esa noche, después de una sencilla pero abundante cena preparada por la esposa de Roberto, Manuel salió a sentarse junto al establo. La luna llena iluminaba el paisaje con una luz plateada, dando a todo un aspecto casi mágico. Desde allí, podía ver a Relámpago a través de la puerta entreabierta, descansando tranquilamente por primera vez en mucho tiempo. Joaquín, que no podía dormir, decidió unirse al anciano. Encontró a Manuel sentado en un viejo tronco, con la mirada perdida en las estrellas. ¿Puedo acompañarlo, don Manuel?, preguntó con respeto. El anciano asintió, indicándole que se sentara junto a él. Es una noche hermosa, comentó Manuel, perfecta para agradecer por los milagros que a veces nos regala la vida. Lo que pasó hoy fue realmente increíble, concordó Joaquín. La forma en que Relámpago lo reconoció después de tanto tiempo,
Nunca había visto algo así. Manuel sonrió, sus ojos reflejando la luz de la luna. Los animales son más sabios de lo que creemos, muchacho. Sienten de una manera que muchos humanos han olvidado sentir, sin máscaras, sin engaños. Cuando un caballo te ofrece su confianza, te está dando un regalo precioso, uno que no debes traicionar jamás. Joaquín reflexionó sobre esas palabras. Pensó en los numerosos caballos que había montado a lo largo de su carrera, en cómo los había visto siempre como herramientas para ganar competencias, no como seres sintientes con su propia dignidad y emociones. ¿Cómo lo hace don Manuel? ¿Cómo consiguió una conexión así con Relámpago? Manuel guardó silencio unos instantes, como si buscara las palabras exactas para explicar algo que iba más allá del lenguaje. No hay secretos, Joaquín, solo tiempo, paciencia y respeto. Cuando Relámpago era un potrillo, pasaba horas simplemente estando con él, sin pedirle nada, solo acompañándonos mutuamente. Antes de intentar que me permitiera montarlo, me aseguré de que confiara en mí completamente. Y cuando finalmente lo hice, fue porque él me lo permitió, no porque yo se lo impusiera. Joaquín asintió lentamente, comenzando a entender. La mayoría de nosotros hacemos exactamente lo contrario, reconoció. Queremos resultados rápidos, domar al caballo lo antes posible, demostrar quién manda. Nunca nos detenemos a pensar en lo que ellos sienten, en lo que necesitan. Ese es el error más común, confirmó Manuel. Olvidamos que los caballos son seres con sus propios miedos, deseos y personalidades. No son máquinas que podamos programar a nuestro antojo. En el establo, Relámpago movió las orejas, como si estuviera siguiendo la conversación. Manuel sonrió al notarlo. ¿Ves? Siempre está atento, siempre entendiendo más de lo que creemos. Joaquín miró al caballo con nuevos ojos, maravillado por la inteligencia y sensibilidad que ahora podía percibir en él. Se preguntó cuántos otros animales había subestimado a lo largo de su vida, cuántas conexiones verdaderas había perdido por su ceguera. La mañana siguiente amaneció con una claridad que parecía presagiar buenos tiempos. Manuel se despertó al alba, como había hecho durante toda su vida. Años de trabajo duro en el campo habían programado su cuerpo para levantarse con los primeros rayos del sol, independientemente de lo cansado que estuviera. Su primer pensamiento fue para Relámpago. A pesar de la comodidad de la habitación que Roberto le había ofrecido, Manuel se sentía inquieto, ansioso por comprobar que su reencuentro con el caballo no había sido solo un sueño maravilloso que se desvanecería con la luz del día. Se vistió rápidamente y salió hacia el establo. El rancho estaba tranquilo a esa hora, con solo algunos peones comenzando sus labores matutinas. Cuando llegó frente al compartimento donde habían dejado a Relámpago, sintió que su corazón se aceleraba. El caballo estaba allí, de pie, como si estuviera esperándolo. Al ver a Manuel, Relámpago resopló suavemente y movió la cabeza en un gesto que parecía un saludo. Manuel sonrió, con los ojos húmedos de emoción. «Buenos días, viejo amigo», dijo, acercándose para acariciar el hocico del animal. «¿Dormiste bien?» Manuel abrió la puerta del establo y entró. Relámpago se acercó inmediatamente, buscando el contacto con su dueño, como si quisiera asegurarse también de que su reencuentro no había sido una ilusión. Mientras Manuel revisaba cuidadosamente el estado físico de Relámpago, notó numerosas cicatrices que no estaban allí antes de la separación, marcas de espuelas demasiado afiladas, rastros de latigazos, evidencias de un trato cruel que hizo que el anciano sintiera una oleada de indignación. «Lo siento tanto», murmuró, pasando suavemente la mano por una cicatriz particularmente grande en el flanco del caballo. «Debí haberte protegido mejor». Relámpago, como si entendiera la tristeza en la voz de Manuel,
Acercó su cabeza y la apoyó gentilmente en el hombro del anciano. Era un gesto que solía hacer en los viejos tiempos, cuando percibía que su dueño estaba preocupado o triste. «Eres increíble», dijo Manuel con una sonrisa. «Después de todo lo que has pasado, sigues siendo el mismo caballo noble y generoso que crié». Joaquín, que había madrugado también, se acercó silenciosamente al establo, no queriendo interrumpir el momento íntimo entre Manuel y Relámpago. Observó desde cierta distancia cómo el anciano hablaba con el caballo, cómo lo examinaba con manos expertas pero gentiles, y cómo el animal respondía con una confianza total. Era una relación tan diferente a la que él había visto y experimentado en el mundo del rodeo, donde los caballos eran tratados principalmente como instrumentos para el entretenimiento y la competencia. Ver a Manuel con Relámpago era como presenciar una conversación entre viejos amigos, llena de respeto y entendimiento mutuo. «Buenos días, don Manuel», saludó finalmente Joaquín acercándose. «Veo que madrugó». Manuel se volvió con una sonrisa. «La costumbre, muchacho. Además, quería asegurarme de que nuestro amigo aquí estuviera bien». «¿Cómo lo encuentra?», preguntó Joaquín, notando las cicatrices que Manuel había estado examinando. El rostro del anciano se ensombreció ligeramente. «Ha sufrido, eso es evidente. Ernesto y sus hombres no fueron amables con él, pero es fuerte. Siempre lo ha sido. Se recuperará completamente con el tiempo y los cuidados adecuados». Joaquín asintió, sintiendo una mezcla de tristeza e indignación por el maltrato que había sufrido el caballo. «¿Puedo ayudar en algo?», ofreció. Manuel lo miró con aprobación, reconociendo el interés genuino en su voz. «Claro que sí. ¿Sabes? Relámpago siempre ha tenido un gusto particular por las manzanas. Si hay algunas por aquí, le vendría bien ese pequeño placer». Joaquín asintió entusiasmado y se dirigió a la cocina del rancho para buscar las manzanas. Mientras tanto, Roberto también había despertado y se acercaba al establo. «Buenos días, don Manuel», saludó con respeto. «¿Cómo amaneció nuestro invitado de honor?». «Mejor de lo que esperaba», respondió Manuel. «Es increíble lo resilientes que pueden ser estos animales cuando se les da la oportunidad». Roberto observó al caballo con admiración. «Es un ejemplar extraordinario. Después de ver cómo se comportó ayer en el rodeo, entiendo por qué lo robaron. Animales con ese espíritu y esa inteligencia son excepcionales». Manuel asintió, acariciando el cuello de Relámpago. «Siempre fue especial, desde potrillo. Pero no es solo su físico o su valentía lo que lo hace único. Es su corazón, su capacidad para conectar». Joaquín regresó con varias manzanas, y Manuel le mostró cómo ofrecérselas a Relámpago, extendiendo la mano plana para que el caballo pudiera tomarlas sin riesgo de morder accidentalmente los dedos. Relámpago aceptó el regalo con evidente placer, mordisqueando las manzanas jugosas mientras los tres hombres lo observaban con sonrisas. «¿Cuáles son sus planes ahora, don Manuel?», preguntó Roberto después de un momento. El anciano suspiró considerando la pregunta. «Lo primero es asegurarme de que Relámpago esté completamente bien. Luego, supongo que volveremos a casa. Mi rancho es pequeño y humilde, nada comparado con este, pero es nuestro lugar». «¿Y qué hay de Ernesto Carvajal?», inquirió Joaquín. «No creo que se rinda tan fácilmente». La preocupación en la voz del joven jinete era evidente, y Manuel asintió reconociendo la validez de su inquietud. «Tienes razón, muchacho. Hombres como Ernesto no aceptan la derrota, y tiene dinero e influencias, lo que lo hace peligroso». «Deberías quedarte aquí más tiempo», sugirió Roberto. «Al menos hasta que el asunto legal esté más claro. Mi rancho no es gran cosa, pero es seguro, y tengo buenos hombres que nos ayudarían si fuera necesario». Manuel agradeció la oferta con un gesto,
Pero antes de que pudiera responder, uno de los trabajadores del rancho se acercó corriendo. «Don Roberto», llamó con urgencia. «Acaba de llegar un coche de la policía. Quieren hablar con usted y con don Manuel». Los tres hombres intercambiaron miradas preocupadas. La llegada de la policía tan temprano no parecía presagiar buenas noticias. «Vamos a ver qué quieren», dijo Roberto, dirigiéndose hacia la entrada del rancho. Manuel dio una última caricia a Relámpago antes de seguir a Roberto, con Joaquín caminando a su lado, evidentemente tenso. En la entrada, un vehículo policial estaba estacionado. Dos oficiales, uno de ellos el mismo que había detenido a Ernesto el día anterior, esperaban con expresiones serias. «Buenos días, señores», saludó el oficial mayor, un hombre de mediana edad con un bigote espeso y mirada severa. «Lamento molestarlos tan temprano, pero tenemos noticias importantes que creemos deben conocer». «¿De qué se trata, oficial?», preguntó Roberto. «Se trata de Ernesto Carvajal», respondió el policía. «Ha sido liberado esta mañana». «¿Liberado?», exclamó Joaquín incrédulo. «¿Cómo es posible? Todos vimos lo que pasó ayer. Hay testigos del robo». El oficial suspiró, evidentemente incómodo con la situación. «Lo sé, joven, y créame que no estoy más contento que ustedes con esto, pero Carvajal tiene abogados poderosos. Argumentaron que no hay pruebas directas que lo vinculen con el robo, solo el testimonio de un ex empleado que podría estar motivado por rencor personal. El juez de guardia decidió dejarlo en libertad bajo fianza mientras se investiga el caso». Manuel escuchaba en silencio, su rostro sereno a pesar de las malas noticias. Había vivido lo suficiente para saber que la justicia no siempre funcionaba como debería, especialmente cuando había dinero e influencias de por medio. «¿Y el caballo?», preguntó finalmente. «¿Qué dice la ley sobre Relámpago?». «Por el momento, el juez ha ordenado que el caballo permanezca bajo custodia del señor Sánchez como medida cautelar», explicó el oficial. «Pero Carvajal está impugnando esa decisión. Afirma que tiene documentos que prueban su propiedad legal». «Documentos falsificados», intervino Roberto con indignación. «Probablemente», concedió el policía. «Pero eso tendrá que probarse en un tribunal. Y mientras tanto, venimos a advertirles que tengan cuidado». Carvajal estaba furioso cuando salió de la comisaría y escuchamos que hizo algunas amenazas. «¿Qué tipo de amenazas?», quiso saber Joaquín. «Dijo que recuperaría lo que es suyo, sin importar los métodos», respondió el oficial más joven, hablando por primera vez. No quiso ser más específico, pero su tono no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. Tras la partida de los policías, un silencio pesado se instaló entre los tres hombres. La amenaza de Ernesto Carvajal flotaba en el aire como una nube oscura, ensombreciendo la alegría del reencuentro entre Manuel y Relámpago. «No se preocupen demasiado», dijo finalmente Roberto, intentando aligerar el ambiente. «Este rancho es seguro. Tengo buenos hombres trabajando para mí y todos estarán alertas. Además, Carvajal no es tan tonto como para intentar algo directamente después de lo que pasó ayer». Pero a pesar de sus palabras tranquilizadoras, era evidente que él mismo estaba preocupado. Conocía bien a hombres como Ernesto Carvajal, acostumbrados a obtener lo que querían sin importar los métodos. La humillación pública que había sufrido el día anterior solo habría intensificado su deseo de venganza. «Agradezco tu hospitalidad, Roberto», respondió Manuel con voz calmada. «Pero no quiero poner en peligro a tu familia ni a tus trabajadores. Quizás lo mejor sería que Relámpago y yo nos marcháramos». «¿Y a dónde irían?», preguntó Joaquín preocupado. «Su rancho está a varios días de viaje y si Carvajal está buscándolos, sería peligroso que estuvieran solos en el camino». Manuel asintió, reconociendo la validez del argumento. A sus 70 años,
Ya no tenía la fuerza para proteger a Relámpago de hombres determinados y sin escrúpulos como los que Ernesto podría contratar. «Tengo una idea», dijo Roberto después de reflexionar un momento. «Mi cuñado tiene un pequeño rancho en las montañas, a unas 4 horas de aquí. Es un lugar apartado, difícil de encontrar si no conoces el camino. Podrían quedarse allí mientras se resuelve este asunto». La propuesta parecía sensata. Un lugar remoto donde Manuel y Relámpago pudieran estar seguros mientras los abogados luchaban en los tribunales para establecer legalmente la propiedad del caballo. Joaquín podría acompañarlos, añadió Roberto mirando al joven jinete. Conoce bien esa zona y sería una protección adicional. Joaquín asintió inmediatamente, sin dudarlo un segundo. Por supuesto, será un honor acompañar a don Manuel y a Relámpago. Manuel observó al joven con gratitud, conmovido por su disposición a ayudar. «Te lo agradezco mucho, muchacho. Tu compañía será bienvenida». Decidido el plan, comenzaron los preparativos para el viaje. Roberto envió a uno de sus hombres de confianza a la ciudad para comprar provisiones, mientras Joaquín revisaba el estado del remolque para caballos y preparaba los vehículos que utilizarían. El plan era partir al atardecer, aprovechando la oscuridad para reducir las posibilidades de ser vistos. Manuel, por su parte, pasó la mayor parte del día con Relámpago, consciente de que el viaje sería estresante para el caballo. Le habló suavemente, explicándole como si pudiera entender cada palabra, que pronto estarían en un lugar seguro donde podrían estar tranquilos. «Será como en los viejos tiempos, amigo mío», le decía mientras lo cepillaba con movimientos suaves y rítmicos. «Tú y yo, sin nadie que nos moleste, sin presiones, sin competencias, solo la paz de las montañas». Relámpago parecía entender, a su manera. Se mantenía tranquilo bajo las caricias de Manuel, sus ojos atentos siguiendo cada movimiento del anciano. A media tarde, mientras Manuel descansaba un poco en la habitación que le habían asignado, Joaquín se acercó al establo para revisar una vez más a Relámpago. Encontró al caballo alerta, como si también sintiera la tensión en el ambiente. «Hola, amigo», saludó Joaquín acercándose con cautela. Recordaba cómo el día anterior, durante el rodeo, este mismo caballo había sido una fuerza de la naturaleza, indomable y feroz. Pero ahora, viendo cómo se comportaba con Manuel, entendía que esa ferocidad era solo una respuesta al maltrato, no su verdadera naturaleza. Para su sorpresa, Relámpago no mostró desconfianza hacia él. El caballo lo miró con curiosidad, como evaluándolo, y luego se acercó al borde del compartimento, permitiendo que Joaquín acariciara suavemente su cuello. «Parece que me has aceptado», murmuró Joaquín, sorprendido y conmovido por este pequeño gesto de confianza. «Te prometo que no te fallaré. Ayudaré a don Manuel a mantenerte a salvo». En ese momento uno de los trabajadores del rancho entró corriendo al establo, su rostro reflejando alarma. «Joaquín, don Roberto quiere verte inmediatamente. Hay problemas». Joaquín siguió al trabajador hasta la casa principal, donde encontró a Roberto hablando por teléfono, su expresión grave. «Entiendo», decía Roberto. «Gracias por el aviso, Miguel. Ten cuidado». Cuando colgó, su mirada se cruzó con la de Joaquín. «Era Miguel, el ex empleado de Carvajal que testificó ayer», explicó. «Dice que Ernesto ha contratado a un grupo de hombres, probablemente para intentar recuperar a Relámpago por la fuerza. Y lo peor es que cree que saben dónde estamos». «¿Cómo es posible?», preguntó Joaquín, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Al parecer, uno de los hombres de Ernesto siguió a los policías hasta aquí esta mañana», respondió Roberto. «Debemos actuar rápido. No podemos esperar hasta el anochecer para salir». En ese momento Manuel entró en la habitación. Aunque no había escuchado la conversación, la tensión en el ambiente era palpable.
¿Qué sucede?, preguntó, su voz serena a pesar de la evidente preocupación en los rostros de Roberto y Joaquín. Roberto le explicó la situación sin rodeos. Manuel escuchó en silencio, asimilando la gravedad de las noticias. «Debemos partir ahora mismo», dijo finalmente el anciano. «No puedo permitir que Relámpago caiga nuevamente en manos de ese hombre». No había tiempo que perder. Roberto ordenó a sus hombres que prepararan el remolque y los vehículos, mientras Joaquín y Manuel iban al establo para preparar a Relámpago. El caballo, como si percibiera la urgencia, se mostró inquieto. Manuel le habló con calma, explicándole suavemente la situación, mientras Joaquín preparaba el equipo necesario para el viaje. «Todo estará bien, amigo mío», murmuraba Manuel. «No permitiré que te lleven otra vez». En menos de una hora todo estuvo listo. Relámpago fue cargado en el remolque, no sin cierta resistencia inicial. El animal parecía tenso, tal vez recordando su última experiencia en un transporte similar cuando fue robado. «Iré con él en el remolque», decidió Manuel. «Necesita sentirse seguro». Joaquín quiso protestar, preocupado por la seguridad del anciano durante el viaje, pero la determinación en los ojos de Manuel le hizo comprender que sería inútil. El vínculo entre el hombre y su caballo era demasiado fuerte, demasiado sagrado para ser interrumpido, especialmente en un momento de crisis. Roberto abrazó a Manuel antes de la partida. «Cuídate, viejo amigo», le dijo con voz emocionada, «y cuida también a ese magnífico animal. Lucharé en los tribunales para asegurarme de que jamás vuelvan a separarse». Manuel agradeció con un asentimiento demasiado conmovido para hablar. Luego subió al remolque junto a Relámpago, mientras Joaquín tomaba el volante de la camioneta. «Tomaremos la ruta de la sierra», explicó Joaquín mientras arrancaba el motor. «Es más larga pero menos transitada. Será más difícil que nos sigan». Manuel asintió, confiando plenamente en el joven jinete que, en solo un día, había demostrado ser un aliado leal y valioso. El vehículo comenzó a avanzar, alejándose del rancho de Roberto. A través de la pequeña ventana que comunicaba la cabina con el remolque, Manuel podía ver el camino dejado atrás, el polvo levantándose tras las ruedas como una cortina protectora que ocultaba su huida. En el remolque, Relámpago se mantenía inusualmente tranquilo. La presencia de Manuel parecía suficiente para calmar su natural ansiedad ante el confinamiento y el movimiento. El anciano acariciaba suavemente su cuello, murmurando palabras tranquilizadoras, creando una burbuja de paz en medio de la incertidumbre. Llevaban apenas una hora de viaje cuando Joaquín notó algo alarmante por el espejo retrovisor. «Don Manuel», llamó, su voz tensa, «creo que nos están siguiendo». Manuel se asomó por la pequeña ventana y vio a lo lejos las luces de varios vehículos avanzando a gran velocidad por el mismo camino. «¿Está seguro de que son ellos?», preguntó, aunque en su corazón ya sabía la respuesta. «No puedo estar completamente seguro», respondió Joaquín acelerando. «Pero en esta carretera tan poco transitada, es demasiada coincidencia». El miedo, un sentimiento que Manuel rara vez experimentaba, comenzó a crecer en su pecho. No por él mismo. A sus 70 años, la muerte no le asustaba, sino por Relámpago. La idea de que su amigo pudiera volver a sufrir bajo el yugo de Ernesto era insoportable. «¿Qué hacemos?», preguntó, su voz firme a pesar del temor. Joaquín estudió el terreno que se extendía ante ellos. La carretera serpenteaba entre colinas cada vez más escarpadas, con profundos barrancos a ambos lados en algunos tramos. «Conozco un desvío a unos kilómetros de aquí», dijo finalmente. «Un camino de tierra que lleva a un viejo rancho abandonado. Podríamos escondernos allí hasta que se haga de noche». Manuel asintió, confiando en el conocimiento que Joaquín tenía de la zona. Mientras tanto, acarició a Relámpago,
intentando transmitirle una calma que él mismo estaba lejos de sentir. «Todo estará bien», susurró al caballo, rezando para que fuera cierto. La camioneta avanzaba por el sinuoso camino, levantando nubes de polvo a su paso. Joaquín conducía con habilidad, tomando las curvas con precisión a pesar de la velocidad. Cada cierto tiempo, echaba un vistazo al espejo retrovisor, confirmando con creciente preocupación que las luces de los vehículos que lo seguían se acercaban cada vez más. «Están ganando terreno», informó a Manuel, quien seguía en el remolque junto a Relámpago. «Este trasto no puede ir más rápido con el remolque a cuestas». Manuel acariciaba el cuello de Relámpago, intentando mantenerlo tranquilo a pesar de los bruscos movimientos causados por la velocidad y el terreno irregular. El caballo, aunque nervioso, se mantenía sorprendentemente sereno bajo las caricias de su dueño. «¿Falta mucho para ese desvío?», preguntó Manuel, su voz firme a pesar de la tensión del momento. «Debería estar justo después de la próxima curva», respondió Joaquín, concentrado en el camino. «Es difícil de ver, especialmente al anochecer. Con suerte, nuestros perseguidores lo pasarán de largo». Efectivamente, tras superar una pronunciada curva, Joaquín distinguió una estrecha abertura entre los árboles que flanqueaban la carretera. Sin dudarlo, giró bruscamente el volante, internándose en el apenas visible camino de tierra. La maniobra fue tan repentina que Manuel casi perdió el equilibrio en el remolque. Relámpago relinchó, asustado por el súbito cambio de dirección. «Tranquilo, amigo», le susurró Manuel, recuperando su posición. «Todo está bien». El camino era poco más que una senda olvidada, con maleza creciendo en el centro y ramas bajas que golpeaban el techo de la camioneta. Joaquín redujo la velocidad, obligado por las condiciones del terreno, pero mantuvo la marcha, adentrándose cada vez más en la espesura. Después de varios minutos de avance cauteloso, una estructura apareció entre los árboles. El viejo rancho abandonado que había mencionado. Era una construcción modesta, con paredes de adobe desmoronándose en algunos puntos y un techo parcialmente hundido. Junto a la casa principal había un pequeño establo, en mejor estado que la vivienda, aunque evidentemente abandonado desde hacía años. Joaquín detuvo la camioneta detrás del establo, ocultándola de la vista desde el camino principal. «Llegamos», anunció apagando el motor. «Este lugar ha estado abandonado desde que el viejo Jiménez murió, hace unos 10 años. Nadie viene por aquí». Manuel asintió, aliviado por haber encontrado refugio. Con cuidado, comenzó a preparar a Relámpago para descender del remolque. «Llevémoslo al establo», sugirió Joaquín. «Estará más cómodo allí y nosotros podemos vigilar mejor desde la casa». Mientras bajaban la rampa del remolque, Joaquín notó que Manuel se movía con cierta dificultad. «¿Está bien, don Manuel?», preguntó preocupado. El anciano esbozó una sonrisa cansada. «Solo son los achaques de la edad, muchacho. No es fácil para un viejo de 70 años andar a las carreras». Pero Joaquín pudo ver más allá de la broma. Las tensiones del día, la huida precipitada y la constante preocupación por Relámpago estaban pasando factura a Manuel. Su rostro, generalmente sereno, mostraba líneas de agotamiento que no estaban allí esa mañana. «Déjeme ayudarlo con Relámpago», ofreció Joaquín. «Usted debería descansar un poco». Manuel negó suavemente con la cabeza. «Agradezco tu preocupación, Joaquín, pero Relámpago me necesita ahora. Está en un lugar extraño, después de un viaje estresante. Mi presencia lo tranquiliza». Efectivamente, el caballo se mantenía cerca de Manuel, como buscando seguridad en su cercanía. Joaquín observó una vez más la extraordinaria conexión entre el anciano y el animal, y comprendió que Manuel tenía razón. Ningún descanso sería más importante para el viejo que estar junto a su caballo en ese momento de incertidumbre.
Juntos condujeron a Relámpago hacia el establo. El interior estaba sorprendentemente bien conservado, con algunos fardos de heno viejos, pero aún utilizables en un rincón. «Parece que alguien ha estado utilizando este lugar ocasionalmente», comentó Joaquín, examinando el estado del establo. «Probablemente pastores o cazadores que pasan por la zona». «Mejor para nosotros», respondió Manuel. «Al menos Relámpago tendrá algo que comer». Mientras acomodaban al caballo, el sonido de motores en la distancia los puso en alerta. Joaquín se asomó por una pequeña ventana del establo y vio, a lo lejos, las luces de varios vehículos pasando por la carretera principal. «Son ellos», confirmó en voz baja. «Parece que no notaron el desvío, siguen de largo». Manuel exhaló aliviado, pero sabía que no podían bajar la guardia. Hombres como los que Ernesto había contratado no se rendirían fácilmente. Volverían, revisarían cada camino, cada sendero. «No debemos confiarnos», dijo, acariciando a Relámpago. «Estarán buscándonos por toda la zona». Joaquín asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «Pasaremos la noche aquí», decidió. «Al amanecer, cuando estén cansados de buscar, continuaremos hacia las montañas». Manuel aceptó el plan. Mientras Joaquín regresaba a la camioneta para buscar las provisiones que habían traído, el anciano se quedó con Relámpago, hablándole suavemente, ayudándolo a adaptarse al nuevo entorno. «Has pasado por tanto, amigo mío», murmuró recorriendo con sus dedos las viejas cicatrices en el lomo del caballo. «Prometo que esta vez será diferente. Esta vez te protegeré mejor». Relámpago respondió con un suave resoplido, como si entendiera y aceptara la promesa. Cuando Joaquín regresó con agua, comida y algunas mantas, encontró a Manuel sentado en un fardo de heno, recargado contra la pared del establo, con Relámpago descansando tranquilamente a su lado. «Parece que se ha adaptado bien», comentó Joaquín, ofreciendo a Manuel una botella de agua. El anciano sonrió, tomando un trago antes de responder. «Los caballos son criaturas adaptables, especialmente cuando se sienten seguros. Y Relámpago, a pesar de todo lo que ha vivido, sigue confiando. Es una lección que muchos humanos deberíamos aprender». Joaquín se sentó frente a Manuel, contemplando al magnífico animal que descansaba tranquilamente. En apenas 2 días, su percepción sobre los caballos había cambiado radicalmente. Toda su vida había visto a estos animales como herramientas para el trabajo o la competencia, como símbolos de estatus o medios para ganar premios. Pero ahora, observando la relación entre Manuel y Relámpago, comenzaba a entender que había algo mucho más profundo y valioso en la conexión entre humanos y caballos. «¿Cómo lo hace, don Manuel?», preguntó finalmente. «¿Cómo consiguió que Relámpago confiara así en usted, incluso después de años de separación?» Manuel reflexionó un momento antes de responder, su mirada perdiéndose en recuerdos lejanos. «No hay secretos ni trucos, Joaquín, solo respeto y paciencia. Cuando Relámpago era un potrillo, yo pasaba horas simplemente sentado cerca de él, sin exigirle nada, solo acompañándolo. Aprendí a leer sus expresiones, a entender sus necesidades, y él aprendió que podía confiar en mí, que nunca le haría daño». Hizo una pausa, acariciando suavemente el hocico de Relámpago, que se había acercado como si quisiera escuchar la conversación. «La mayoría de los problemas entre humanos y caballos surgen porque nosotros queremos imponer nuestra voluntad, sin tomarnos el tiempo para entender la suya. Los tratamos como máquinas, no como seres pensantes y sintientes que son». Joaquín asintió, absorbiendo cada palabra como una valiosa lección. «Creo que entiendo», dijo finalmente. «En el rodeo siempre nos enseñaron a dominar al caballo, a quebrar su espíritu para que obedezca. Pero lo que usted hizo con Relámpago es exactamente lo contrario. No quebró su espíritu, lo fortaleció». «Exactamente»,
confirmó Manuel con una sonrisa de aprobación. Un caballo con el espíritu intacto, que te sigue por elección y no por miedo, es el compañero más leal que puedas imaginar. La noche avanzaba y el cansancio comenzaba a hacer mella en ambos hombres. Joaquín insistió en tomar el primer turno de vigilancia, permitiendo que Manuel descansara un poco. «Duerma tranquilo, don Manuel, yo estaré atento». El anciano agradeció con un gesto y se acomodó lo mejor que pudo en el improvisado lecho de paja, junto a Relámpago. El caballo, como sintiendo su cansancio, se mantuvo quieto, su respiración rítmica creando una especie de nana natural que pronto arrulló a Manuel hasta el sueño. Joaquín observó la escena con una mezcla de admiración y respeto. En ese momento hizo una promesa silenciosa. Si lograban salir de esta situación, dedicaría su vida a aprender y practicar la forma en que Manuel se relacionaba con los caballos. Ya no quería ser solo un jinete hábil, quería ser un verdadero compañero para los animales que montaba. Las primeras luces del amanecer se filtraban por las grietas del viejo establo cuando Manuel despertó. Por un momento, desorientado por el sueño, no reconoció dónde estaba. Luego, sintiendo el cálido aliento de Relámpago cerca de su rostro, recordó todo: la huida precipitada, la persecución, el refugio improvisado. Se incorporó lentamente, cada músculo de su cuerpo protestando por la noche pasada sobre la dura paja. A sus 70 años, Manuel había aprendido a vivir con el dolor constante que acompaña a la vejez, pero esta mañana sentía una rigidez particular que le preocupaba. No podía permitirse ser un lastre en la huida, no cuando la seguridad de Relámpago dependía de su capacidad para seguir adelante. Miró alrededor y vio a Joaquín sentado junto a la puerta del establo, con los ojos fijos en el exterior, vigilante. «¿Has estado despierto toda la noche, muchacho?», preguntó Manuel, su voz aún ronca por el sueño. Joaquín se volvió, sorprendido al escucharlo. Una sonrisa cansada iluminó su rostro joven, pero marcado por la tensión. «Quería asegurarme de que pudieran descansar», respondió simplemente. Manuel negó con la cabeza, conmovido por la dedicación del joven jinete que, apenas unos días atrás, era un completo desconocido. «Debiste despertarme para hacer mi turno», le reprendió suavemente. «Necesitarás tus fuerzas hoy». Joaquín se encogió de hombros con una actitud despreocupada que no ocultaba del todo su cansancio. «Estoy acostumbrado a las noches en vela durante las temporadas de rodeo», dijo. «Además, ha sido una noche tranquila. Ninguna señal de los hombres de Carvajal». Relámpago se había levantado también y se acercó a Manuel, buscando su contacto con un suave empujón de su hocico. El anciano sonrió, acariciando el cuello del animal. «Buenos días, amigo. ¿Tú también has dormido bien?», murmuró. Joaquín observó la interacción con renovada admiración. Incluso en estas circunstancias difíciles, el vínculo entre Manuel y Relámpago era evidente, una comunicación silenciosa que iba más allá de las palabras. «Deberíamos partir pronto», sugirió Joaquín, levantándose para estirar sus músculos entumecidos. «Aprovechar que aún es temprano y que parece que hemos despistado a nuestros perseguidores». Manuel asintió, aunque una punzada de preocupación cruzó su rostro. «¿Estás seguro de que podemos continuar con la camioneta? El ruido del motor podría delatarnos». Joaquín consideró la pregunta con seriedad. «Es arriesgado, pero no tenemos muchas opciones. El rancho de mi tío está aún a varias horas de aquí, y no podemos hacer ese trayecto a pie, menos con Relámpago». Manuel comprendió la lógica del argumento. Relámpago era un caballo excepcional, pero incluso él necesitaría descanso y alimento adecuado para un viaje tan largo. Y el propio Manuel dudaba de su capacidad para recorrer grandes distancias a pie en su estado actual. «Tienes razón», concedió finalmente.
Sigamos con tu plan original. Mientras recogían sus escasas pertenencias y preparaban a Relámpago para el viaje, ambos hombres mantenían un silencio tenso, atentos a cualquier sonido que pudiera indicar peligro. Pero la mañana continuaba tranquila, con solo el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles. «Creo que realmente los hemos despistado», comentó Joaquín mientras aseguraba la rampa del remolque tras subir a Relámpago. «Con suerte, estarán buscándonos en la dirección opuesta». Manuel quiso compartir su optimismo, pero algo en su interior le advertía que no sería tan sencillo. Hombres como Ernesto Carvajal no se rendían fácilmente, especialmente después de una humillación pública como la que había sufrido. «No bajemos la guardia», advirtió. «El camino es largo aún». Joaquín asintió, comprendiendo la prudencia del anciano. Esta vez, Manuel insistió en viajar en la cabina junto a Joaquín, desde donde podría vigilar mejor el camino. Aunque le dolía separarse de Relámpago, entendía que necesitaban estar alertas. La camioneta arrancó con un rugido que pareció excesivamente ruidoso en la quietud matutina. Joaquín maniobró cuidadosamente por el estrecho camino de tierra, evitando baches y ramas bajas que pudieran dañar el vehículo o el remolque. «Una vez que lleguemos a la carretera principal, tomaremos un desvío hacia el este», explicó. «Es una ruta más larga, pero menos transitada. Debería llevarnos hasta las montañas sin necesidad de pasar por pueblos grandes donde podrían reconocernos». Manuel asintió, impresionado por la previsión del joven. Joaquín estaba demostrando ser mucho más que un simple jinete de rodeo. Había una inteligencia y una madurez en él que contrastaban con su apariencia juvenil. El viaje transcurrió en relativa calma durante la primera hora. Dejaron atrás el camino de tierra para internarse en una carretera secundaria que serpenteaba entre colinas cada vez más pronunciadas. El paisaje se volvía gradualmente más agreste, con menos señales de presencia humana y más naturaleza virgen. Fue entonces cuando Joaquín lo vio por el espejo retrovisor. Una nube de polvo en la distancia, moviéndose rápidamente en su dirección. «Don Manuel», dijo con voz tensa, «creo que tenemos compañía». El anciano se giró para mirar a través de la ventana trasera. Efectivamente, a lo lejos podía distinguirse el contorno de varios vehículos avanzando a gran velocidad. «¿Cómo nos encontraron?», murmuró más para sí mismo que esperando una respuesta. «No lo sé», respondió Joaquín, acelerando tanto como el pesado remolque permitía. «Quizás alguien nos vio en el camino y les avisó. La distancia entre ellos y sus perseguidores se reducía rápidamente. Pronto pudieron distinguir que se trataba de 3 camionetas todoterreno, vehículos mucho más potentes y rápidos que el viejo trasto que ellos conducían. «No podremos ganarles en velocidad», dijo Manuel, su voz calmada a pesar de la gravedad de la situación. Joaquín asintió, su mente trabajando a toda velocidad buscando una solución. «Hay un río a unos kilómetros de aquí», dijo finalmente. «Tiene un puente viejo, apenas lo suficientemente ancho para que pase nuestra camioneta con el remolque. Si logramos cruzarlo». No necesitó terminar la frase. Manuel entendió el plan: cruzar el puente y luego inutilizarlo de alguna manera para impedir que los perseguidores lo siguieran. «Es arriesgado», advirtió Manuel. «Si ese puente es tan estrecho como dices, un error podría ser fatal». «Es nuestra mejor opción», insistió Joaquín. «Conozco bien ese puente. Mi padre y yo solíamos pescar en ese río cuando yo era niño». Manuel guardó silencio, evaluando las opciones. No eran muchas, y todas implicaban riesgos considerables. Finalmente asintió. «Confío en ti, muchacho», dijo simplemente. Joaquín aceleró todo lo que pudo, mientras las camionetas perseguidoras se acercaban cada vez más. En el remolque, Relámpago relinchaba nerviosamente, sintiendo la tensión y la velocidad.
«Aguanta, amigo», murmuró Manuel, deseando poder estar junto al caballo para calmarlo. El paisaje pasaba vertiginosamente a su lado, mientras Joaquín conducía con concentración absoluta, tomando cada curva con precisión a pesar de la velocidad. Sus manos, firmes en el volante, no revelaban el temblor interno que sentía ante la responsabilidad de mantener a salvo a Manuel y a Relámpago. Finalmente, tras una curva particularmente pronunciada, apareció ante ellos el río, un cauce de aguas rápidas que cortaba el paisaje como una arteria plateada, y sobre él el puente, una estructura de madera y metal que había visto mejores días, estrecho y sin barandas de protección. «Ahí está», anunció Joaquín. «Sujétese bien, don Manuel, esto va a ser movido». Manuel se aferró al asiento mientras Joaquín reducía ligeramente la velocidad para alinear perfectamente la camioneta con el puente. Un error de cálculo, incluso de pocos centímetros, sería catastrófico. Las camionetas perseguidoras estaban ahora a menos de 200 metros, y Manuel podía distinguir las siluetas de varios hombres en cada una de ellas. En la primera, un rostro familiar, Ernesto Carvajal, su expresión deformada por la rabia y la determinación. La camioneta entró en el puente a una velocidad peligrosa. Las viejas tablas crujieron bajo el peso del vehículo y el remolque, generando un sonido que heló la sangre de Manuel. Cada metro que avanzaban parecía una pequeña victoria contra la gravedad y el tiempo. Relámpago en el remolque se mantenía inquieto pero sorprendentemente controlado, como si entendiera la necesidad de permanecer lo más quieto posible durante este peligroso cruce. «Ya casi», murmuró Joaquín, sus nudillos blancos por la fuerza con que apretaba el volante. Sus ojos no se desviaban del estrecho camino ante ellos, ignorando deliberadamente el agua turbulenta que corría varios metros abajo. Manuel contuvo la respiración mientras la camioneta avanzaba lentamente por el centro del puente, las ruedas a escasos centímetros de los bordes sin protección. Un paso en falso, un movimiento brusco, y todo terminaría en tragedia. Tras lo que pareció una eternidad, finalmente alcanzaron el otro extremo. Joaquín exhaló el aire que había estado conteniendo y miró a Manuel con una sonrisa de alivio. «Lo logramos», dijo, pero la celebración duró apenas un instante. Las camionetas perseguidoras habían llegado al extremo opuesto del puente y, tras una breve pausa para evaluar la situación, la primera comenzó a avanzar sobre las viejas tablas. «No nos dará tiempo de alejarnos lo suficiente», dijo Manuel, observando cómo el vehículo liderado por Ernesto se adentraba en el puente con temeraria determinación. Joaquín frenó bruscamente y, sin decir palabra, saltó de la camioneta y corrió hacia el extremo del puente que acababan de cruzar. «Joaquín, ¿qué haces?», gritó Manuel alarmado. El joven jinete no respondió. Se dirigió hacia un punto específico del puente y comenzó a manipular algo que Manuel no podía ver claramente desde su posición. Después de unos segundos de tensión, Joaquín regresó corriendo a la camioneta. «Vámonos ya», exclamó mientras arrancaba el motor nuevamente. «El puente no resistirá». Manuel comprendió entonces. Joaquín había aflojado o roto algún soporte crítico del puente, debilitándolo lo suficiente para que no soportara el peso de las camionetas perseguidoras. Efectivamente, cuando estaban apenas a unos 100 metros de distancia, un estruendo retumbó en el valle. Manuel se giró a tiempo para ver cómo el puente colapsaba bajo el peso de la primera camioneta, que ya había avanzado hasta el centro. El vehículo, con Ernesto y 2 de sus hombres, cayó al río en medio de un caos de madera y metal retorcido. Las otras 2 camionetas frenaron bruscamente al borde del precipicio recién formado, sus ocupantes abandonando los vehículos para observar impotentes cómo la corriente arrastraba el vehículo caído. «Dios mío», exclamó Manuel, horrorizado por la escena.
¿Crees que han sobrevivido? Joaquín, con la mirada fija en el camino, respondió con voz grave. El río no es muy profundo en esta época del año, pero la corriente es fuerte. Si saben nadar, tienen posibilidades. No hubo tiempo para más reflexiones. Joaquín aceleró, alejándose del lugar del desastre, consciente de que habían ganado un tiempo precioso, pero que la persecución no había terminado definitivamente. Condujeron durante horas por caminos cada vez más estrechos y empinados, ascendiendo hacia las montañas donde se encontraba el rancho que sería su refugio. No hablaron mucho durante el trayecto, cada uno sumido en sus propios pensamientos sobre lo ocurrido. Cuando finalmente llegaron, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos. El rancho era una construcción sencilla pero sólida, rodeada de pinos y con una vista impresionante del valle que habían dejado atrás. «Bienvenidos», dijo Joaquín mientras detenía la camioneta frente a la casa. «No es mucho, pero aquí estarán seguros». Manuel descendió con dificultad, sus viejos huesos protestando después del largo y tenso viaje. Su primer pensamiento fue para Relámpago. Se dirigió al remolque y abrió la puerta trasera. El caballo lo miró con esos ojos inteligentes que tanto amaba, y Manuel sintió que su corazón se expandía de gratitud. «Lo logramos, amigo», susurró acariciando su hocico. «Estamos a salvo». Mientras descargaban sus escasas pertenencias y acomodaban a Relámpago en un pequeño establo junto a la casa, Manuel no podía dejar de pensar en Ernesto Carvajal. ¿Habría sobrevivido a la caída? Y si era así, ¿continuaría su persecución obsesiva? Como si leyera sus pensamientos, Joaquín se acercó con el teléfono satelital que habían traído para emergencias. «Acabo de hablar con Roberto», informó. «Hay noticias importantes». Manuel lo miró expectante, preparándose para lo peor. «Ernesto sobrevivió a la caída», comenzó Joaquín. «Él y sus hombres lograron salir del río, pero…» Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. «La policía los estaba esperando en la orilla. Al parecer, alguien en el pueblo se enteró de que Ernesto había contratado hombres para recuperar a Relámpago por la fuerza y alertó a las autoridades. Los arrestaron por intento de secuestro, daños a la propiedad y varias violaciones más». Manuel procesó la información lentamente. Era casi demasiado bueno para ser verdad. Además, continuó Joaquín con una sonrisa, mientras registraban la oficina de Ernesto, encontraron documentos que prueban el robo de Relámpago y otros negocios turbios. Roberto dice que es poco probable que Ernesto salga de prisión en muchos años. Un peso enorme se levantó de los hombros de Manuel. La pesadilla había terminado. Relámpago estaba a salvo, y su legítima propiedad finalmente sería reconocida legalmente. «Parece que la justicia existe después de todo», murmuró, su voz quebrada por la emoción. Joaquín asintió, compartiendo la satisfacción del anciano. «Roberto también dice que debemos quedarnos aquí unos días más, hasta que todo se calme completamente. Después podremos regresar sin preocupaciones». Los siguientes días fueron un bálsamo para el cuerpo y el alma de Manuel. El aire puro de la montaña, la tranquilidad del entorno y, sobre todo, la presencia constante de Relámpago restauraron gradualmente su energía. Cada mañana, Manuel y Relámpago paseaban por los alrededores del rancho, redescubriendo juntos la alegría de la libertad sin temores. Joaquín los observaba a menudo, maravillado por la comunicación silenciosa que existía entre ellos, por la forma en que parecían entenderse sin necesidad de palabras. Una tarde, mientras el sol comenzaba su descenso tras las montañas, Joaquín encontró a Manuel sentado en un tronco frente al establo, contemplando a Relámpago que pastaba tranquilamente a unos metros. «He estado pensando mucho estos días», dijo Joaquín, sentándose junto al anciano, «sobre los caballos,
sobre lo que usted me ha enseñado sin proponérselo. Manuel lo miró con interés, animándolo a continuar. He decidido que no volveré a los rodeos, declaró el joven con determinación. Al menos no como antes. Quiero trabajar con los caballos de otra manera, ayudarlos, entenderlos como usted entiende a Relámpago. Manuel sonrió, conmovido por la sinceridad en la voz de Joaquín. Es un camino difícil, advirtió. Cambiar la forma en que las personas ven a los animales no es tarea fácil. Muchos te considerarán un soñador, un loco incluso. Lo sé, respondió Joaquín con una sonrisa, pero después de lo que he visto entre usted y Relámpago, no puedo volver a lo anterior. Hay algo más profundo, más verdadero en la forma en que ustedes se relacionan. Quiero ser parte de eso. Manuel asintió, sintiendo un orgullo paternal hacia el joven que había arriesgado tanto por ayudarlos. Siempre serás bienvenido en mi rancho, muchacho. Relámpago y yo tenemos mucho que enseñarte si realmente quieres aprender. La oferta quedó flotando en el aire como una promesa, un nuevo comienzo para ambos. Semanas más tarde, cuando finalmente regresaron al pequeño rancho de Manuel, lo encontraron cambiado. Roberto, agradecido por la ayuda de Joaquín y conmovido por la historia de Manuel y Relámpago, había enviado a sus hombres para reparar los cercos, arreglar el techo y acondicionar el establo. No podía permitir que Relámpago volviera a un hogar en mal estado, explicó Roberto cuando Manuel lo llamó para agradecerle. Y así, en un atardecer cálido de verano, Manuel Sánchez se sentó en el porche de su modesta casa, observando a Relámpago correr libremente por el campo, que ahora estaba protegido por un cerco nuevo y resistente. A su lado, Joaquín preparaba una infusión, mientras hablaba entusiasmado sobre sus planes para trabajar con caballos maltratados, utilizando la paciencia y el respeto que había aprendido de Manuel. El anciano sonreía, sintiendo una paz que creía perdida para siempre. La vida le había dado una segunda oportunidad, no solo de recuperar a su amado Relámpago, sino de transmitir su sabiduría a una nueva generación. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Manuel supo con certeza que su legado perduraría, no en trofeos ni en riquezas, sino en el vínculo sagrado entre un hombre y su caballo, en la lección de que el respeto y el amor son más poderosos que cualquier forma de dominación. Relámpago, como sintiendo sus pensamientos, se acercó al porche y apoyó suavemente su cabeza en el hombro de Manuel, en ese gesto familiar que siempre había sido su forma de decir: «Estoy aquí, estamos juntos». Y eso, pensó Manuel mientras acariciaba el suave hocico de su amigo, era todo lo que realmente importaba.